Sean ustedes bienvenidos nuevamente a los hermanos presentes. Les habla el pastor Martín Lizárraga, de Oasis de Salvación, aquí en Tucson, Arizona. Un saludo muy cordial a todos aquellos que por medio de la plataforma de Facebook se han conectado para juntos recibir lo que hoy el Señor tiene para nosotros. Y empezamos a trabajar en ello. Vamos a mandarle, ¿verdad?, un saludo afectuoso a todos aquellos y pues bueno, nuevamente bienvenidos. Amados hermanos, hoy vamos a hablar de un tema que tenemos que tener la cristiandad, la iglesia, siempre muy presente, ¿verdad? Ahí lo van a tener ustedes, mire. El tema, bueno, esa es la escritura, ahí está en la pantalla. El tema es la oración. Tenía tiempo su servidor tratando de hablar de este tiempo, pues gracias a Dios hemos tenido personas nuevas, están visitándonos algunas personas, ¿verdad? Y es necesario hablar, no solamente de temas interesantes, sino de temas trascendentales. Y la oración es trascendental en la iglesia, en la cristiandad. Y vamos a tomar, como siempre, la mayoría de las veces se utiliza un pasaje muy conocido, ¿verdad? Que aparece, este pasaje de la oración modelo, aparece en dos de los evangelios, en Mateo y en Lucas. Vamos a tomar el de Lucas. El de Lucas, ahí en su Biblia, vaya poniendo, por favor, tome su Biblia, póngalo ahí en su regazo, en donde la pueda leer, donde pueda tenerla a la mano. Y vamos a irnos al libro de San Lucas, o el Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 2 al 4. Ahí téngalo, por favor, los vamos a ir leyendo. Le voy a dar una repasadita rápida y posteriormente lo vamos a desglosar. Dice la palabra del Señor de esta manera: aconteció que estaba Jesús orando. Estoy leyendo desde el verso 1 y me voy a ir al 4, ¿ok? Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amado Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Como cristianos, hermano, debe ser una prioridad. Fíjense bien, prioridad. Cultivar nuestra relación, ¿verdad?, con el Padre. Y la oración en sí, ¿verdad?, es uno de los métodos o uno de los sistemas, ¿verdad?, mejores. Fíjese bien, mejores para crecer. No solamente las personas tenemos que crecer, ¿verdad?, en edad. Eso es natural, solito vamos avanzando. Aunque no queramos en la mayoría de los casos, ¿verdad? Pero vamos avanzando. Y tenemos nosotros, ¿qué es la oración? Tenemos que saber. Y podemos definir la oración de una manera muy fácil. No nos confundamos con rezar. Porque aún en la cristiandad, o sea, aún en el mundo evangélico, yo en muchas ocasiones he escuchado, ¿verdad?, aunque sea por error, la palabra rezar, y es muy lejos o muy distante o contrapuesta, ¿verdad?, de la oración. La oración y el rezo son dos cosas muy diferentes. El rezo es una repetición. Puede ser de una oración, puede ser de un verso, puede ser de un proverbio o puede ser inclusive de un regaño. En muchas ocasiones decimos: ay, mi mamá ya parece que está rezando, siempre me dice lo mismo, ¿verdad? Ese es el rezo, es una repetición. Orar es hablar, comunicar, expresar, ¿verdad?, de nuestro corazón, de nuestro estado de ánimo, de nuestros sentimientos. Hablar
con el Padre. Esa es la oración, hablar con Dios. A mí en muchas ocasiones me han dicho, ¿verdad? ¿Sabes una cosa? Es que yo no sé orar. Pues debería estar mudo, ¿verdad? Porque solamente estando mudo no puedes orar. Pues sí, pastor, pero ore por mí porque yo no sé orar. No, es que tú también puedes orar, ¿verdad? Es que yo soy nuevo. No importa que seas nuevo. Tú puedes hablar, así como hablas con tu mamá, con tu papá, con el vecino, tienes que hablar con Dios. Es que el Señor está más cerca de usted que yo. Nadie está más cerca que Dios, hermano. Todos estamos cerca de Dios. ¿Sí? Y ese es el punto importante, ¿verdad? Que creemos que muchas personas, porque ocupan ciertos puestos o desempeñan ciertas funciones en el nivel o en la cadena eclesiástica, están más cerca de Dios. Y eso es un error. Todos estamos cerca de Dios. Dios no tiene chipilones. Dios no tiene favoritos. Dios tiene planes y propósitos para cada uno de nosotros. Así es que orar es hablar con Dios, ¿verdad? En Mateo 6, ahí mismo, ¿verdad? 5, 8, no me voy a ir por cuestión del tiempo, lo digo si alguien quiere llevar el récord que está apuntando. Voy a hablar de Mateo 6, capítulo 6, del 5 al 8, y ahí el Señor hace una descripción muy bien de la oración y le dice ahí, ¿verdad? Que no seamos como los hipócritas. ¿Sí? En ese pasaje habla el Señor y está refiriéndose, ¿verdad? Porque alguien le pregunta y Él le dice, ¿sabes una cosa? Ustedes no sean como los hipócritas, ¿verdad? Aquellos que se paran enfrente de las congregaciones con largas oraciones, aquellos que se ponen en los templos a orar, ¿verdad? Aquellos que inclusive en las plazas se ponen a orar buscando, ¿qué? Ser vistos, llamar la atención, ¿verdad? Eso es lo que quieren ellos, eso es lo que buscan ellos, reconocimiento personal, una espiritualidad falsa. Dice el Señor, tú no seas como esos hipócritas, ¿verdad? ¿Tú a dónde tienes que ir? Ciérrate la puerta de tu cuarto, ve a tu aposento. Y ahí donde tú estás solo con Dios, tu Padre, o sea, el Creador, que ve en lo secreto, ¿sí? Estará escuchándote porque Él puede ver, Él puede escucharte, pero a Él le gusta que tú le hables. ¿A poco no le gusta que le hablen sus hijos? ¿Sí? ¿A poco no le gusta platicar con sus hijos? ¿Sí? Pues Dios también le gusta, ¿verdad? Pero no que lo hagamos para que los demás vean, sino nosotros de una manera personal. No hagan eso, ¿verdad? Dice el Padre, como eso hipócrita, o como los gentiles, ahí mismo en ese pasaje dice como los gentiles le oraban, ¿verdad? O le rezaban a sus dioses, y creían que por mucha palabrería, ¿verdad? Iban a ser escuchados. Y Él les dice, no, o sea, no sean como ellos. Pues su Padre, dice, les está hablando a Él, pues su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que lo expresen. Él ya sabe, Él conoce su corazón, Él conoce sus necesidades. Así es que no sean como esos gentiles o esos hipócritas. La oración, hermano, y eso es importante, ¿verdad? Nosotros, hoy veo muchos jóvenes aquí, ¿verdad? Muchos muchachitos que ya están yendo a la edad. Nosotros la mayoría de las veces pensamos que nuestros hijos, porque están muy chiquitos, no saben nada de Dios. Ah, está muy chiquito, no. Pues esa es la edad en la que usted les debe enseñar. A mí me da mucho gusto, ¿verdad? Cuando veo, por ejemplo, a nuestra hermana Mercedes con las dos niñitas, ¿verdad? Desde chiquitas se las trae a la iglesia. Y a lo mejor no aprovechan, a lo mejor hablan un poquito de mal las niñas, pues al fin y al cabo niños, ¿verdad? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Sí? Ni modo que les tiremos un zapatazo, un borradorzazo, así como en la escuela, ¿verdad? Está hablando uno y, bueno, ya no se usa eso, ¿verdad? O un gizazo así, o con la pluma así. Estrellita, desde aquí, ¿verdad? Pues no podemos hacer eso, claro que no. Pero, ¿qué es lo que pasa? Nosotros como adultos tenemos que entender, ¿verdad? Pero esas niñas ya van teniendo, ¿verdad? Una base. La semilla está sembrando y el día de la mañana, ¿verdad? Aparentemente no están poniendo atención como los demás niños, pero cuando menos piensan le van a hacer preguntas, acuérdese de mí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está en entrenamiento.
Están creciendo en la fe. Algún día van a tomar el paso, la decisión, van a entregar su corazón a Cristo, ¿verdad? Se van a bautizar y van a llevar una vida correcta delante del Señor. Eso es lo que se pretende, ¿verdad? Acuérdense bien, la oración es entre Dios y nosotros. El orar debe de ser un deseo profundo. En muchas ocasiones la mayoría de las personas o muchas de las personas buscan con quién desahogarse. Y le hablan a fulano, sutano, mangano, o a fulana, sutana y mangana, y necesito que hasta le decimos así con un tono dramático, ¿verdad? Necesito que me escuches. Necesito, ¿verdad? Me urge. Hasta le ponemos ese tema, ¿verdad? Pero si tú te puedes desahogar con una persona, ¿verdad? Humana, igual que tú, ¿por qué no te puedes desahogar con Dios? ¿Porque crees que Dios no te escucha? ¿Porque no te habla como te habla la comadre? ¿O no escucha como te dice el compadre? Pero Dios te habla a tu corazón. Y por medio de su Santo Espíritu, Él te va a dictar por dónde. Él te va a contestar de 3 maneras. Te va a contestar, ¿verdad? Si tu petición, y ahorita lo vamos a ver adelantito, si tu petición va de acuerdo a sus planes y propósitos para tu vida, que siempre es el bien, en ese momento te va a contestar que sí, rápido. Si tu oración, ¿verdad? No va tanto, te va a contestar, espera. Y si tu oración, ¿verdad? O tu corazón va en contra de lo que Él quiere para ti o para tu bien, ¿sabes una cosa? Tu oración va a ser negada. Tu petición va a ser negada. Esa es la razón, ¿verdad? Jesús tratando, ¿verdad?, de enseñar a aquellas personas, les dice cómo. Por eso esta oración malamente, ¿verdad?, se ha convertido como un rezo. Esta oración es preciosa. El Padre Nuestro es una oración maravillosa. Es preciosa, hermano. Cumple con todos los requisitos establecidos, ¿verdad? Todo el esquema, todo el cuadro, toda la estructura misma de la oración es perfecta. Pero nosotros le hemos echado a perder porque le hemos convertido en rezo. Y en muchas ocasiones la estamos emulando, la estamos diciendo, ¿verdad? Y estamos pensando otra cosa porque ya nuestra lengua es repetitiva nada más. Y nos vemos que estamos en el Padre Nuestro y de repente estás pensando en el fin de la luz, ¿verdad? Estás pensando en tu hijo, en tu hija, estás pensando en algún problema y lo dices, ay Señor, perdóname, voy a empezar de nuevo, Padre Nuestro. Y otra vez empieza de nuevo, ¿verdad? Y nos permite esta oración, esta estructura, ¿verdad?, enseñarnos. Es la oración modelo, ¿verdad? Primeramente, esta estructura es fácil porque cuando vamos al Señor, tenemos que saludarle. Tenemos que dirigirnos al Señor, ¿verdad?, con humildad y respeto. Si cuando hablas con tu vecina, ¿a poco no le dices, buenos días vecina, ¿cómo estás? Hasta le pone la carita así, ¿verdad? Buenos días. O al vecino, ¿verdad? Y si tu vecino lo saludas con buena cara, ¿cómo no vas a dirigirte con respeto, alabanza, ¿verdad? Y humildad a Dios? El ser más maravilloso. Entonces tiene que empezar, ¿verdad?, la oración, toda oración, ¿con qué? Con una adoración, con una actitud, ¿verdad?, de humildad. Fíjese cómo empieza, ¿verdad? Padre. Como diciéndole, ¿verdad? Yo soy tu creación, soy tu hijo insignificante ante tu grandeza, ¿verdad? Padre todopoderoso, Padre nuestro. ¿Y lo que sigue? ¿Se la saben? Padre nuestro que estás, ¿dónde? En el cielo. Santificado sea tu nombre. ¿Es santo es santo el nombre del Señor? Sí, es santo, no necesita que tú lo santifiques. Pero el reconocer que es santo, ¿verdad?, ya es parte de la oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ¿verdad? Después de ahí expresamos una actitud de conformidad, de entendimiento, de sometimiento, cuando le decimos, venga, ¿verdad? Venga, ¿qué? Tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en el cielo como en la tierra. ¿Sabe usted que aquí no se hace la voluntad de Dios en el mundo? Sí sabía eso, ¿verdad? El mundo no reina Dios completamente. Dios reina en el corazón del creyente.
Pero el mundo está bajo el enemigo, está bajo el poder de Satanás. Por eso es que es tan peligroso. Y por eso, ¿verdad?, tenemos que enseñar a nuestros hijos a defenderse. Por eso le pedimos en la oración, ¿verdad?, al reconocerlo, alabarlo como Padre nuestro, y después le decimos, ¿sabes una cosa, Señor? Te rogamos, te pedimos que instales tu reino aquí, el reino de verdad, de luz, ¿verdad?, de vida. Te lo pedimos. ¿Por qué? Porque no estás completamente aquí, ahorita está bajo el poder del enemigo. ¿Sí? Esa es la estructura que se va dando en la oración. ¿Me está siguiendo, hermano? ¿Verdad? Esa es la estructura. Y después de que lo adoramos, después que le reconocemos, ¿verdad?, su reino grande y maravilloso, y que lo necesitamos tanto, que por cierto, cuando ora incluya, ¿verdad?, la pronta venida de Jesús. Es tan importante eso, hermano. ¿Verdad? No nos impongamos aquí, nosotros somos peregrinos. Nosotros somos extranjeros en esta tierra. Nuestra verdadera ciudadanía está en el cielo, así lo establece, ¿verdad?, la palabra mediante el apóstol Pablo. Así es que, después de que lo reconozcamos, ¿verdad?, le llamemos a la instalación de su presencia, entonces ahí va nuestra petición, ¿verdad? Ahí va nuestra petición. ¿Y qué dice nuestro Maestro Jesús? Dice, danos hoy nuestro pan de cada día. O sea, la necesidad que usted tenga en ese espacio se pone. El pan significa alimento para el cuerpo, pero nosotros podemos tener una necesidad de salud, nosotros podemos tener una necesidad, ¿verdad?, en la familia, una crisis. Ahí es donde se pone, porque usted no va a llegar con la vecina y le va a decir, ¿verdad?, a ver, deme una tacita de café y una poquita de azúcar, por favor. ¿Verdad que no? Primero llega, buenos días, ¿cómo está? ¿Verdad? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo le amaneció ahora? Oiga, vecina, ¿sería posible? No ha ido al súper. Un poquito de café y un poquito de azúcar. ¿Sí me entiende usted? O sea, ahí es donde va la petición. No va a llegar, ¿verdad?, así como a tontas y a locas, a secas así, ¿verdad? No, o sea, va a llegar con cierta política, ¿verdad?, cierta, vamos a decir así, sensibilidad, y con Dios lo mismo. Después de hacer la petición, ¿verdad?, tenemos que decirle, Señor, que tú en tu palabra nos pides que perdonemos, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué sigue? Perdónanos, perdona nuestros pecados. Y luego la parte más importante, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ahí estamos reconociendo la necesidad del perdón para estar bien delante de Dios. El Señor dice, ¿verdad?, que no echará fuera un ¿qué? Un corazón ¿cómo? Contrito y humillado, o sea, en reconocimiento completo de que estamos mal. Cuando venimos a la casa del Señor le estamos diciendo, ¿verdad?, una señal mandamos al cielo, porque todo lo que tú hagas aquí en la tierra se va a reflejar en el cielo. Platicaba con Aarón en esta semana, ¿verdad? Y le decía, Aarón, tu pensamiento, ¿verdad?, aquí en la tierra va a repercutir en el cielo, tus actos, tu palabra va a repercutir en el cielo. Y hay libros que se están corriendo ahorita, ¿verdad?, donde nuestros actos, palabras y pensamientos están siendo, ¿qué? Anotadas, se está llevando un récord. Por eso, está en mi portafolio, Martín. Por eso es que es tan necesario y urgente que nosotros tomemos control. ¿Y cómo podemos tomar control de la situación, verdad? Aceptando a Jesús como mi Señor y Salvador, para que mi nombre, ¿verdad?, sea inscrito en un libro especial en el que están las personas que habrán de conocer el rostro de Jesucristo, o sea, los que habrán de ir, ¿a dónde? Al reino celestial, que va a ser instaurado, ¿verdad?, aquí en la tierra, por cierto, donde cuando va a descender la nueva Jerusalén, cielos nuevos, tierras nuevas. Así es que nosotros, ¿verdad?, cada cosa repercute grandemente. ¿Dónde? En el cielo. Lo que tú hagas aquí, hermano, repercute en el cielo. Lo que tú digas, lo que tú pienses, todo se escucha en el cielo. Es como si los ángeles fueran espías del Señor. Y ven lo que es, ay, Marquito no se levantó, no se lavó los dientes ahora. Señor, fíjate que Marquito desobedeció a su mamá porque le dijo a su mamá que se lavara los dientes y no se los lavó.
No, es un supuesto, no pasó eso, es un supuesto, no pasó. ¿Sí? O sea, el ejemplo le quiere decir, quiere iluminarnos el Señor, ¿verdad? Sabiendo y entendiendo que todo lo que tú hagas, Él sabe lo que pasa en tu vida. Y que algún día, en el tiempo de Él, cuando tú seas llamado a su presencia, vas a tener que dar cuentas de eso ante el gran trono blanco, si no eres un hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, pues ya lo hiciste. Ya tu nombre está listo, ¿verdad? ¿Por qué debemos orar entonces, hermanos? Porque eso nos acerca al Padre. Eso crea una comunión con el Padre. No hay una posición, no de rodillas, no levantando los brazos. Usted puede orar, puede comunicarse con el Señor en la regadera, cocinando, trabajando. Y tienes que dirigirte a Él, ¿verdad? Con todo respeto, humildad. Pero eso te acerca al Padre. Es que, contestó el teólogo, ¿verdad? Es que una vez, ¿qué pasa con los pecados? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál es el mecanismo? Porque me preguntan, por si no oyeron, ¿verdad? Los hermanos ahí en Facebook, me preguntan, hermana, que si qué pasa si en ese libro donde se anotan todas nuestras palabras, pensamientos, si va algo indebido ahí, ¿verdad? ¿Se queda registrado aún? ¿Siguen ahí o se borran? Esa es la pregunta, ¿verdad? Bueno. La Biblia habla, lo que pasa es que en muchas ocasiones no conocemos la palabra, por eso es que no sabemos qué es lo que pasa, pero la Biblia marca, ¿verdad? Marca una manera de cómo trata Dios nuestros pecados. La Biblia habla claramente que cuando la persona se arrepiente de su mala y vana manera de vivir, ¿verdad? ¿Qué pasa con sus pecados? ¿Desaparecen? Cuando estamos en Cristo, ¿verdad? Pero ¿qué hace con los pecados Dios? ¿Los desaparece? ¿Los borra? No, porque es algo que ya se hizo, ya está ahí, o sea, no se puede quitar algo que ya sucedió. Pero ¿qué es lo que hace, verdad? Los agarra, los toma, ¿y dónde los guarda? En el fondo del mar. Eso significa, ¿verdad? Da la señal de que ya no van a ser recordados, no borrados, no, están guardados. Desgraciadamente, ¿verdad? También la Biblia nos habla de que hay alguien que sí los va a usar. Pero ese es el diablo. Y fíjense, no usa la palabra Satanás, dije el diablo, porque el diablo literalmente significa el acusador de los hermanos. ¿Sí? ¿Qué es el acusador de los hermanos? ¿Verdad? Aquel que le recuerda a Dios los pecados de las personas. O aquel que utilizando, ¿verdad?, a las personas nos recuerdan los pecados también aquí en la tierra. ¿Cuándo pasa eso? ¿Verdad? Es muy común en los matrimonios. ¿Por qué se ríe, hermano? ¿Le pasó algo por ahí? ¿Verdad? O sea, ¿qué es lo que pasa, verdad? La esposa. Yo siempre lo he dicho, ¿verdad? Igual, me ofendiste hace 10 años, me hiciste menos, me engañaste. Un 9 de septiembre de 1987 a las 11:45 de la noche. Pero después de 10 años todavía, ¿verdad? Le está recordando aquello que ya no lo perdonaste. Si estás ahí, se supone que lo perdonaste. Si no estás, es que no lo pudiste soportar y fuiste, ¿verdad? Te separaste, te divorciaste, no sé, pero si estás ahí, quiere decir que lo perdonaste y que sus pecados o aquel pecado, ¿verdad?, ya está escondido, ya no lo trates más, ya no lo hables. No quiere decir que se te haya olvidado, ¿ok? Porque no puedes borrar de tu memoria lo que me estaban preguntando ahorita, pero ya no lo trates, no lo hables, porque vas a volver a revivir las heridas y vas a sentir las mismas emociones que en aquel tiempo y vas a volver a tener los mismos problemas como si aquello hubiera sido el día de ayer. No lo trates más, ahí déjalo. La oración nos acerca al Padre, hermanos, de una manera tremenda. Hay un pasaje en Filipenses 4, 6, 7, lo voy a leer así rapidito, ¿verdad? Una porción. Dice, acérquense a Dios.
Perdón, es Santiago, tengo Filipenses abajo. Santiago 4:8. Acérquense a Dios, ¿para qué? Fíjense lo que dice la segunda parte de Santiago 4:8, y Él se acercará a ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará ¿a quién? A ustedes. Eso nos aproxima a Dios, pero también la oración nos trae paz. Y ahí sí entra Filipenses 4:6-7, que dice, por nada, fíjate bien, nomás le faltó que le pusiera el escritor aquí, ¿verdad? Pablo hablando a Filipos o a los filipenses, no estés preocupado por el COVID, la peste negra, la peste bubónica, ¿verdad? No estés preocupado por nada de eso, porque todo eso lo resume en una palabra y dice, por nada estéis afanosos. O sea, deja de tener miedo. En lugar de tener miedo, ¿qué dice el apóstol que hagamos? Que llevemos y sean conocidos delante de Dios, ¿qué? Nuestras peticiones. En toda oración y en todo ruego. Y luego dice, ¿verdad? Con acciones de ¿qué? De gracias. Como lo que tú ya estás pidiendo, ¿verdad? Y si va de acuerdo a la voluntad de Dios, dale gracias por adelantado. Porque tú y yo sabemos cuál es la voluntad de Dios. No nos hagamos patos, ¿verdad? Nosotros conocemos. Si tú le pides a Dios que haga daño a alguien, eso no va a pasar. Así se lo pides en oración, de rodillas, llorando, clamando, jalándote los pelos, ¿verdad? No va a pasar, porque no es la voluntad de Dios. Pero si tú le pides a alguien por la salud de alguien, eso sí es la voluntad de Dios. Si tú le pides por la salvación de alguien, esa es la voluntad de Dios. De más, dale gracias de una vez, porque va a pasar. ¿Sí? Y luego dice que la paz de Dios, ¿qué? Que sobrepasa todo entendimiento, ¿sí? Vendrá a tu vida. O sea, el acercarse a Dios te trae confort, paz y tranquilidad. Esa es la oración. Quiero un punto número 1, Jorge, por favor. Dios quiso, ya vamos a la conclusión prácticamente. Voy a tratar esto rapidito por la cuestión del tiempo. Fíjese bien, Dios quiso relacionar su obra en el mundo, o sea, los planes de Dios aquí en la tierra, con las oraciones de su pueblo. Dios quiso que el hombre participara. Eso es lo que quiere decir ese punto. Dios quiso que el hombre participara, tomara su lugar en la obra que él tenía. Antes de que el hombre viniera al mundo, él ya tenía una obra, un plan, un propósito, pero quiso involucrar al hombre. Por eso se siente muy bien cuando usted ora por una persona y después la ve sentada en esa banca. O sea, Dios está involucrándolo en la obra de salvación. Mire, por ejemplo, Noé oró, si se acuerda de Noé, ¿verdad? Noé oró y Dios que le dio un plano para que construyera un arca y en ese tiempo predicara la salvación del diluvio que se acercaba a través de esa arca, de ese barco. ¿Sí? Fíjese cómo involucra a Dios al hombre. Moisés oró y Dios libró al pueblo de Israel del yugo egipcio. ¿Qué quiere decir eso, verdad? Que Dios involucra a Moisés en los planes que ya tenía para salvar a los hebreos de los egipcios. Gedeón, uno de los jueces, ¿verdad? Ahí está, ahí lo puede ver en Jueces capítulo 6 y 7. Gedeón oró y derrotó a un ejército, dice ahí, formidable. A un enemigo formidable. Eran miles, dice la palabra en el capítulo 7 de Jueces, ¿verdad? Que parecían langostas, hermano. Se unieron los medianitas, se unieron muchos de la Liga, bueno, Liga Árabe se le conoce ahora, ¿verdad? Pero del Medio Oriente, para venir a atacar a Israel. Y Gedeón juntó un ejército alrededor de 10,000 y le dice a Dios, no, son muchos, porque si tú atacas con 10,000 van a decir, bueno, pues que llevaba muchos hombres. No, yo quiero que lleve menos. Y de aquellos 10,000 quedaron solamente ¿cuántos? 300.
Y con 300 derrotó, ¿verdad?, a miles y miles de soldados enemigos. Daniel oró, ¿verdad? Y la boca o el hocico de los leones se mantuvo cerrado, o sea, no se lo comieron. ¿Era la voluntad de Dios que se salvara a Daniel? Sí. Probablemente ya tenía destinado que los leones no se lo iban a comer. Sí. Pero involucró a Daniel ¿en qué? En la oración, en la relación. Por eso es tan importante su oración. ¿Se va viendo eso? Elías oró, otro profeta, ¿verdad? Y Dios envió fuego del cielo. Literal, hermano, fuego. Quemando, ¿verdad?, aquel sacrificio, aquel holocausto, aquellas bestias presentadas, ¿verdad?, para sacrificio. Y no solamente el sacrificio, o no solamente, ¿verdad?, las víctimas para el sacrificio, sino quemó todo el agua que estaba ahí. Imagínense qué tanto fuego caería. Y cómo vino, mediante la oración. David, lo que conocimos como David, el rey David, ¿verdad?, oró y derrotó a Goliat. Ya estaba en el plan de Dios que pasara eso, sí estaba en el plan de Dios, pero involucra a David en esa oración. Los apóstoles oraron, y ese mismo día, cuando Pedro expresa su primer sermón o su primera predicación, 3,000 personas se arrepintieron y se bautizaron y fueron a la iglesia. De esa manera involucra al hombre, ¿verdad? Jesús, el Maestro, su Hijo, el cual por cierto tiene la esencia de Dios, el cual por cierto es Dios. Digo porque hay unas denominaciones que lo ven como hijo, que lo ven como el primogénito, que lo ven como el profeta, que lo ven como la víctima que se tuvo que sacrificar, pero no nos equivoquemos. La Biblia dice que Jesús es Dios y estaba con él, ¿verdad?, desde el inicio de todo. O sea, Jesús es Dios, manifestado como el Hijo, que es diferente, ¿ok? Que es diferente. Pero Jesús el Maestro, cuando estuvo aquí en la tierra, encarnado en el cuerpo de un hombre, ¿verdad?, oró, y los peces en aquella montaña fueron multiplicados, y los panes fueron multiplicados, y comieron, dice, alrededor de 5,000 hombres, sin contar las mujeres, sin contar a los ancianos y sin contar a los niños. Estoy hablando de cuántos alrededor, hermano, bajita la pinza, porque los judíos eran muy prolíferos, ¿verdad? No había televisión, no había internet y no había teléfono, y tenían hasta 10, 12 chamacos, ¿verdad? De tal manera que bajita así el cálculo, alrededor de cuántos, entre 15 y 20,000 personas. De esa manera funciona la oración. ¿Se da cuenta? Dios en sus planes lo necesita a usted. ¿Que va a salvar a su hijo? Él desea salvar a su hijo, pero ore por su hijo. Ore por su hija, ore por su yerno, aunque no le caiga bien. Ore por él. ¿Sí? Aunque no le caiga bien su suegra, ore por su suegra. Porque no es cuestión de que le caiga a usted o le caiga bien o mal, es cuestión de vida o muerte, es de salvación. Aquí los sentimientos no importan, los sentimientos son humanos. ¿Sí? Así es que sigamos adelante rapidito, Jorge, el punto número 2. Mire qué importante es eso, hermano. El pecado, cortocircuito en la comunicación entre el cielo y ¿qué? Y la tierra. ¿Sí sabe lo que es un cortocircuito? Son dos alambres llevando la corriente. ¿Y un cortocircuito qué es? ¿Verdad? Se rompe. Entonces la electricidad, el poder o la capacidad de conducción se pierde. De tal manera que se interrumpe. Eso, el pecado, hace ese efecto entre sus oraciones y Dios. El pecado, ¿verdad?, corta esa comunicación. Fíjese, lo dice David en ese salmo precioso. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me hubiera escuchado. Está diciendo en otras palabras, si en mi corazón, ¿verdad?, hubiera pecado, Dios no me escucha.
Cuidado, que todos somos pecadores, hermano. No nos perdamos de eso. Por cuanto todos pecamos y hemos sido destituidos o hemos caído de la gloria de Dios. Pero aquí hay algo importante que tenemos que recalcar y es el arrepentimiento. El arrepentimiento nos reinstala, nos restaura, nos reconecta con Dios. El arrepentimiento unido a la confesión de su pecado lo pone en conexión. Ese cortocircuito se arregla con tape negro y sigue, ¿verdad?, la corriente fluyendo. ¿Entiende usted eso, hermano? ¿Estamos bien? ¿Verdad? Santiago 4:3, otro ejemplo de la corte que hay, ¿verdad?, con el pecado. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Para qué estás pidiendo? Porque en muchas ocasiones, ¿verdad?, cuando nosotros pedimos o cuando nosotros vamos a Dios en oración, le decimos a Dios: Señor, pues tu palabra dice que pida y se me dará, que toque y se me abrirá. De tal manera, Señor, pues que te pido una nueva esposa, te pido una novia y te pido, ¿verdad?, un carro del año. Hermanos, por favor, pedís mal, porque no es la voluntad. ¿Qué nos dice el Señor, verdad? Gózate. Él no te está prohibiendo que disfrutes de tu humanidad. Gózate con la mujer de tu juventud. ¿Qué no dice así el Señor? Claro que no estamos iguales, ¿verdad? Estamos panzoncitos, ¿verdad? La gravedad empieza a hacer su función, pero la voluntad de Dios es, ¿verdad?, que tú no andes brincando de un lado para otro. Si tú le pides novia, mujer, esposa, pues hermano, no va a pasar eso. ¿Sí? Y eso hace que nuestras oraciones no lleguen al Señor y luego empecemos, ¿verdad?, a tener desconfianza, fíjate bien, de Dios. O sea, empezamos a decir: yo creo que Dios no existe, ¿verdad?, porque no me ha mandado una novia. No hablo de los solteros, hablo de los casados. Yo creo que el Señor no existe porque le he pedido que me saque la lotería y pues no me he sacado la lotería. Es cierto, no compro cachitos, ¿verdad? Pero que el Señor no todo lo puede. No, pues cuidado, hermano, con eso, ¿verdad? No, cuidado con eso. ¿Por qué? Porque pedís mal. Vivo, ¿verdad? Si hay pecado en tu corazón, confiésalo. Todos hemos pecado, no es vergüenza, porque el Señor lo conoce. Ya conoce tu pecado, aunque tú no lo reconozcas. Lo que el Señor quiere, desea, anhela el corazón de Dios, es que tú te pongas a cuentas con Él y reconozcas. ¿Que no te gusta cuando tu hijo te dice: sí, mamá, yo quebré la taza, perdóname? ¿Que no te gusta eso? En lugar de que te miente y que te diga: no, fue mi hermana. Todavía está manchado de café así la taza, la mano, ¿verdad? Y dice: fue mi hermana, escondiéndose la mano. ¿Que no te gustaría que tu hijo fuera honesto, que te reconociera? ¿Que no te gustaría eso? Así es Dios, quiere que le reconozcas su grandeza, su poder, ¿verdad? Y sobre todo quiere perdonarte. Él es el principal ser celestial, ¿verdad?, que quiere perdonarte y salvarte. Él no hizo el infierno para el hombre. Él lo hizo para los ángeles caídos, Él lo hizo para Satanás, para la serpiente antigua, para el falso profeta, para el anticristo. Él no lo hizo para el hombre. Dios te ama. No importa cómo seas tú, Él te ama, así te hizo, te diseñó y te está esperando con los brazos abiertos, pero es necesario, ¿verdad?, que tú hagas tu parte aquí en la tierra y que le reconozcas y tomes decisiones aquí en la tierra, porque todo lo que hagas se va a ver allá. ¿No se acuerda cuando le dice, verdad, al apóstol, que todo lo que ataras aquí en la tierra será desatado allá en el cielo? Así es, y es verdad, es una realidad. Así que algunas peticiones no se oyen en el cielo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no van de acuerdo al Señor y hay pecado. Para que tus oraciones
no tengan techo, para que tus oraciones lleguen al Señor, ¿verdad? Confiesa lo que traes en tu corazón. No necesitas gritarlo a los vientos, ¿verdad? Necesitas entrar en tu habitación y decirle, Señor, mira, pasa esto en mi vida y traigo esto, pero quiero entregártelo. Ya pesa mucho en mi vida, ¿verdad? Quiero ser libre. Pero también al Señor, ¿verdad?, le gustan los compromisos, aunque algunos pastores dicen ahí que no es compromiso con Dios, yo lo considero un compromiso con Dios. Tenemos un compromiso con Dios. Él se compromete contigo, ¿sí o no? Él se compromete a bendecirte, Él se compromete a sustentarte, Él se ha comprometido en toda la historia del hombre para proveerte todo lo que tú necesitas. Ve el mundo mismo, ¿verdad? No hay otro planeta como la Tierra. Aquí no necesitamos usar, bueno, máscara sí ahora por lo del COVID, pero no necesitamos andar con oxígeno, unos tanques de oxígeno en la espalda como si fuéramos a Marte. Marte no fue diseñado para el hombre, la Tierra es la que Dios escogió para el hombre. De tal manera que de parte de Él hay un compromiso para nosotros, porque Él es fiel a sus promesas. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos tener un compromiso para con Dios de la misma manera? Y si tú le dices, ¿verdad?, que te arrepientas, entonces no sigas pecando. O sea, no practiques el pecado, te puedes equivocar, sí, pero no practiques el pecado. Llévaselo, Señor, entrégalo y sigue adelante. ¿Sí? Esa es la mecánica que Dios le ha puesto. La oración, hermanos, es con dos objetivos. La primera es para bendición propia tuya, nuestra. ¿Estamos de acuerdo? Porque el que se beneficia de la oración, ¿verdad?, somos nosotros, somos bendecidos. Pero también es, hermano, para llevarle gloria a Dios. Para reconocerlo, ¿sí? Cuando Jesús estaba orando, ¿verdad?, una noche antes, o en esa noche, antes de que fuera arrestado, ¿verdad?, ahí en el Getsemaní, en un monte cerca de Jerusalén, Él le dice al Padre, Señor, si es posible que no pase esta copa de mí. O sea, está diciéndole, ¿verdad?, Señor, pues tengo miedo, tengo temor, ¿verdad?, de lo que voy a pasar. Él ya sabía lo que iba a pasar. Tengo miedo, ¿verdad? O sea, yo no quiero. Yo como hombre, porque Él era 100% hombre, 100% Dios, pero también 100% hombre, yo no quiero. Pero ¿cuáles son sus palabras, hermano, que hoy deben inspirar a nuestros corazones también? Pero no se haga lo que yo. O sea, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. O sea, lo que tú dispongas, yo lo acepto. Y eso es llevarle gloria a Dios. Tú preséntale todas tus peticiones, pero reconócelo y dile, Señor, mira, estas son mis peticiones, pues ahora yo voy a esperar tu respuesta. Lo que tú digas está bien. Si no me mandas una novia, está bien. Y tu esposa al ratito, ¿verdad? Qué broncón. Pero bueno, sigamos. Punto número 3, corto para terminar. No hay ateos en las trincheras. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Ya estamos terminando, no se me desespere. No hay ateos. Un ateo es el que niega la existencia de Dios. ¿Está usted de acuerdo? Esa es la definición más corta, más rápida. Es aquel que no cree en Dios. Ahora, el término, no hay ateos en la trinchera, ¿qué quiere decir eso? Que durante los problemas todos creemos en Dios, no existen los ateos. Las trincheras, ¿cuál es, verdad? Es cuando en las guerras se hacían esas zanjas, ¿verdad? Y de ahí pues estaban tirando unos con otros. Ahí en las trincheras, o sea, donde en cualquier momento te podía llegar un tiro en la frente, en el cuerpo, en cualquier parte, pues ahí, ¿verdad? No hay ateos. Ahí todos nos doblamos ante el Señor. Ay, Padre Santo, nunca he hablado contigo, pero qué duro están los cocolazos, ¿verdad? Mira, me pasan por todos lados. Me zumban las balas por todos lados. Así es que si ahora me llamas a tu santo reino, ahí sí somos bien hijos, ¿verdad? Si me llamas a tu santo reino, Señor, recíbeme con todo poder y gloria. Ay, sí, qué lindo. Pero toda tu vida, ¿verdad?, estuviste alejado y negando la existencia de Dios. Ahí en esos lugares no hay ateos. Ahora, la oración, en el sentido verdadero, ¿verdad?, no es un grito de desesperación, no. Es cuando tú estás en todo el problema. Ese grito de frustración, Señor, ¿por qué estoy aquí? Me estoy ahogando con el COVID, estoy entubado, no puedo pensar, no puedo hacer nada. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Y por qué no?
¿verdad? ¿Por qué no? Porque la oración no es, ¿verdad?, ese grito desesperado. No es cuando se te está quemando la casa, no es cuando estás, ¿verdad?, a punto de morir, no es cuando el médico te dice que estás infestado de cáncer, no es cuando tu hijo o tu hija está en drogas, no es cuando te abandona tu marido, no es la oración aplicable en ese momento. La oración, hermano, es en el momento o cada momento de tu vida, cuando estés feliz, cuando todo te está yendo bien, dale gracias a Dios y dice la palabra y canta. Si estás alegre, feliz, canta salmos. Si estás enfermo, ¿verdad?, ve y trae a los ancianos de la iglesia, que pongan sus manos sobre ti, oren para que el Señor te dé la sanidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la oración es todos los días, tu relación con Dios es todos los días, te vaya bien o te vaya mal, es en cualquier momento. No es nada más cuando se te está quemando la casa. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Entendemos eso? No vayamos a Dios cuando ya no hay otro camino. Vayamos a Dios y veamos los diferentes caminos, que es diferente. El cuarto punto, ante la conclusión, hermanos. Tengo media hora diciéndole la conclusión, ya sé. Libera poder. La oración, hermano, libera poder. El hombre, ¿verdad?, ha aprendido y ha logrado controlar el poder de las cataratas, de los grandes océanos para su beneficio. Hace electricidad de los ríos impetuosos. Ha aprendido a liberar el poder del átomo, la bomba atómica, la cual puede destruir, ¿verdad?, ciudades, civilizaciones completas. Pero muy pocos, fíjese qué risible esto, pero muy pocos de nosotros hemos aprendido a liberar el poder de la oración. La oración tiene un poder inmenso. La oración es una plática comprometida con Dios en la mañana antes de que comas tus tacos de cabeza, ¿verdad? O después de la cena, ¿verdad?, un burro de carne asada. No es una oración así nada más. La oración tiene poder. Libera el poder. Abre las ventanas del cielo. Abre el cielo literalmente a lo que tú en ese momento estás llevándole al Señor. Así es que, hermano, ese es el poder de la oración. Yo quiero cerrar, ¿verdad? Quiero cerrar con algo que te quiero decir. Va a sonar a lo mejor como conclusión un poquito fuerte, pero ese con el ánimo, válgame la redundancia, de animar a aquellos que todavía, ¿verdad?, están viviendo de una forma natural. Explico. El hombre tiene dos estados. Tiene un estado natural, como creación, de instinto, actúa por instinto, y tiene otro estado en el que pasa por medio de la fe en Cristo Jesús, deja el estado natural y entra a la familia de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que entras a la persona misma o a través de la persona misma de Jesús a la familia cercana de Dios. Esto quiere decir que eres salvo. Todos los hombres somos creados por Dios, me van a decir algunos críticos, ¿verdad?, de esto. Sí, todos somos creados por Dios, pero no todos somos hijos de Dios. ¿Estamos bien? La Biblia sí lo define, perdóname, hermano, pero sí lo define. Te puedo llevar, ahí inclusive está, si vemos en la conclusión, Jorge. Ahí está, ¿verdad? ¿Qué dice Juan 1:12? Mas a todos los que le recibieron, se refiere a Jesucristo, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos, hechos hijos, o de ser llamados, dicen algunas versiones,
de ser llamados hijos de Dios. ¿Qué es la potestad? Es sinónimo de autoridad. O sea, cuando tú recibes a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, en ese momento dejas de ser una naturaleza o parte de la naturaleza, un ser natural, un ser instintivo, y empiezas a vivir como hijo de Dios, porque en ese momento tú recibes. No solamente es una oración, dijimos que todo lo que tú haces aquí en la tierra se repercute en el cielo. En el momento que tú confiesas a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, pasan cosas en el cielo, inclusive hay fiesta, dice la Biblia. Los ángeles, ¿verdad?, se alegran cada vez que una persona recibe a Cristo en su corazón. De tal manera que cuando tú recibes a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, doblas tu rodilla ante Él, entonces pasa algo maravilloso. Esa es tu oración que va al cielo, pero del cielo desciende algo para ti, el regalo de Dios. Las arras, o sea, las primicias de la salvación empiezan a llegar a tu vida, ¿verdad? ¿Cómo? Mediante el Espíritu Santo. En ese momento dejas de ser un hombre natural y pasas a ser hijo, coheredero del reino de los cielos junto con nuestro Señor Jesucristo. Así es que cierro con esto, ¿verdad? Porque es un poquito fuerte, un poquito importante. Quise explicar eso nada más, porque sabes una cosa, hermano, Dios tiene una responsabilidad para con sus hijos. Dios tiene esa responsabilidad específica con sus hijos. Los hermanos o los hombres naturales, los hombres naturales gozan de las bendiciones que hay en el mundo a través de Dios por los hijos. O sea, acuérdate cuando dice la palabra, ¿verdad?, que van a crecer junto el trigo y la cizaña. O sea, va a crecer, ¿verdad?, el trigo que da fruto, y la cizaña que no da fruto va a vivir de la bendición que da Dios al trigo. De tal manera que Dios tiene una responsabilidad con sus hijos. El hombre natural goza de las bendiciones porque el sol sale para todos, el agua es para todos, pero va a llegar el momento en que el Señor va a llamar a sus hijos, y con ellos es la responsabilidad aquellos que han entrado a la familia de Dios a través de Jesucristo. Así es que vamos a ponernos de pies, vamos a darle gracias a Dios, ¿verdad? Y si hay alguien todavía que no está en la familia del Señor, ¿verdad?, seamos cuerdos y aceptemos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y es tan sencillo como ir a la Biblia, tomar Romanos, el libro de Romanos 10, 9 y 10, confesar a Cristo con tu boca, porque por ella, ¿verdad?, tienes que hacerlo, y creerlo en tu corazón, aceptar y decirle al Señor: Señor, yo acepto a Cristo como mi libertador, como aquel que ha venido a liberarme del pecado, y quiero que Él rija en mi vida. En ese momento, ¿verdad?, tú dejas de ser un hombre natural y te conviertes en un hijo de Dios, y contigo tiene responsabilidad el Padre. El padre de familia tiene responsabilidad para con sus hijos, no con los del vecino, con sus hijos. Esa es la responsabilidad de Dios también para con nosotros, aquellos que hemos sido llamados a la salvación mediante Cristo Jesús. Y si todavía tú estás inseguro, todavía no lo has hecho, este puede ser el día, ¿verdad? Hoy es el día de la salvación. Así es que, antes de cerrar en oración, me gustaría saludar a nuestra hermana María Elena Aguilar, que nos está viendo a través del Facebook. Hermana María, Dios te bendiga. Maraya, Dios te bendiga. A nuestro hermano Eleazar Carrasco, también un abrazo, hermano, el Señor le bendiga, le extrañamos el día de hoy. A Marisol Guerrero, a toda la familia, allá en Nogales, los extrañamos, hermanos. Pronto vamos a estar otra vez físicamente, ¿verdad? Volver a nuestro carril o a nuestra normalidad, entre comillas. También a Geno Lizárraga, nuestra hermana allá en Hermosillo, mi hermana allá en Hermosillo, y a toda la familia, ¿verdad? Sus hijos, su esposo. A los chamacos le pusieron aquí, o sea, a los hijos, ¿verdad? Un saludote a nuestra hermana Eli, también ahí en Nogales, Sonora, también parte de la iglesia Oasis de Salvación. Así es que cerremos en oración, hermanos. Vamos a ir al Padre a desatar el poder de Dios mediante estas peticiones. Amado Señor, te pedimos por Sacha y Mateo, Señor, estos dos bebés, estos dos pequeñitos que necesitan, Señor, que su salud sea restaurada. Bendícelos, Padre,
con tu mano, cúbrelos y dales un propósito o el plan que tienes para sus vidas, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Te seguimos pidiendo, Señor, y te pedimos cobertura para Jesús y Lupita Guerrero ahí en Hermosillo, tanto por su proyecto de negocio, también así como para su familia, para sus hijos, por Daniel, por Alex, por Elisa, para que tu bendición, Señor, y la presencia de Jesucristo ilumine sus vidas y el Espíritu Santo tome el control completo y absoluto. Te pedimos también por Amy Rivera, Señor, por su recuperación. Ponle, Señor, en su corazón la necesidad del hambre, Señor, la sed de tu presencia y una nueva vida. Señor, la bendecimos en el nombre de Jesús. También te pedimos por nuestra hermana Patty, por su hija, Señor, por ese periodo, ese proceso erróneo, equivocado, esa decisión errónea, equivocada que ha tomado, pero te pedimos, Señor, que la restaures y que le vuelva, Señor, su estado natural, que es su conexión o estar conectado contigo. Te pedimos también por la familia y la salud de nuestra hermana María Aguilar. Bendícele en el nombre de Jesús a Rudy, su esposo, a sus hijos, a sus nietos, Señor. Que la unción del Espíritu Santo les acompañe. Te pedimos también por Roxana Bonilla, por su operación, Señor, esa operación tan delicada que es de corazón abierto. Te suplicamos que tu mano, Señor, dirijan los dedos, las manos de los doctores, Señor, que la van a intervenir. La ponemos en tus manos, Señor, y te damos gracias y te suplicamos que ella, Señor, sea testimonio de tu fe, de tu amor, de tu poder que has desatado en su vida. Señor, en el nombre de Jesús. También, Señor, por nuestro hermano Jesse, por esa operación, esa cirugía que está muy cerca. Señor, te suplicamos para que actúes y los médicos solamente sean un instrumento, que seas tú, Señor, el que dirija esa operación. Señor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús y lo ponemos en tus manos. También te suplicamos por el nieto de nuestra hermana Marina, por sus riñones, por James, Señor, para que Padre le pueda restaurar ese problema y sea él también un testimonio viviente de tu amor, Señor, de tu poder y de tu gloria en su vida. Te rogamos también, Señor, por nuestra hermana Lidia, por su salud, para que de una vez ya por todas, Señor, pueda vencer ese virus, salir adelante y testificar de tu grande poder y de tu amor. Padre Todopoderoso, te damos gracias. Nos despedimos, Señor, no de tu presencia, sino de este lugar, sabiendo, Señor, que el mejor lugar para nosotros es en el hueco de tus manos. Padre, yo bendigo a tu iglesia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, hermano. Estamos despedidos. El Señor